Bueno, esta presentación también la voy a compartir en el campus virtual. Ahora que tenga chancecito la subo. Tecnologías, ¿no? Si tú... Bien. Bueno, vamos a seguir. A ver, creo que me voy a regresar tantito porque me había dado cuenta, no me había dado cuenta que no se habían guardado unos cambios. Entonces, bueno, vamos puntualizando. Entonces, hasta aquí lo que hemos estado resaltando es que el campo sensoriomotriz es fundamental en la construcción del cuerpo del ser humano. Ajá, toda esta etapa que bien ubicaba Jean Piaget y que, bueno, justo el equipo 1 se está encargando de analizar una de las tantas partes que conforman a esa etapa de la vida, el campo sensoriomotriz. Entonces, depende también de cómo vivamos esta etapa, de qué tanto podemos, pues, rápidamente hacer este clic, ¿no? Entre la imagen corporal, tener el control del cuerpo, esta coordinación psicomotriz. Y bueno, cuando somos muy pequeños y estamos aprendiendo a caminar, por ejemplo, ya ven esta mala costumbre que a veces tienen del tema de la andadera, que no hace bien en realidad. Y los pediatras también tienen sus propias recomendaciones. Me parece que ellos tampoco lo recomiendan. No es benéfico ni para la cuestión psicológica y cognitiva de la noción espacio, la noción espacial y el tema de su cuerpo. Y bueno, en términos médicos creo que también tiene por ahí algunos detalles que pues no aporta en realidad. Entonces, la percepción no es suficiente para pasar del cuerpo real al cuerpo unificado. Recuérdenlo muy bien. Con cuerpo real nos referimos al cuerpo tangible, sí, o sea, los órganos, o sea, nuestro cuerpo en sí. Y el cuerpo unificado, pues es esta imagen integradora, donde ya estamos unificando justamente la noción, la percepción y la imagen de quiénes somos. Entonces, bueno, en psicología y psicoanálisis hablamos del tema de la subjetividad. En el tema del cuerpo, decimos así, se necesita de una operación subjetivante, ¿sí? Bueno, voy a definir aquí en el chat a qué nos referimos con subjetividad. La subjetividad desde la psicología y el psicoanálisis lo entendemos como la capacidad, la posibilidad, capacidad de darle sentido y significado a las cosas mediante las vivencias. Bueno, es importante señalarlo porque a veces cuando escuchamos la palabra subjetividad casi siempre lo remitimos como a la contraparte de la objetividad en estos planteamientos de la ciencia positivista, ¿no? Como en esas metodologías. Pero bueno, ahorita hablemos de la noción de subjetividad desde la psicología y el psicoanálisis. Es esa capacidad que tiene el ser humano para otorgarle un sentido y un significado a las cosas y a las vivencias también, o sea, mediante a la experiencia, mediante a lo que vamos teniendo. Bueno, ahí me faltó agregar, pero es la capacidad de darle sentido y significado a las cosas y a las vivencias mediante la experiencia, ¿sí? Corrijan por favor por ahí. Entonces, los seres humanos, conforme nos desarrollamos y crecemos, pues estamos constantemente teniendo experiencias nuevas. En ese inter de experiencias, pues vamos acumulando información y eso nos va a permitir darle un sentido y un significado a las cosas que vamos viviendo en el futuro. Y en eso mismo entra el tema del cuerpo. De acuerdo a cómo nos desarrollamos, cómo vivimos la noción de nuestro cuerpo, nuestros padres cómo nos fueron también cuidando, así le vamos dando un sentido.
Esto está muy vinculado al tema de la autoestima también. ¿Cómo es que construimos una autoestima de quienes somos, de nuestra imagen, nuestro cuerpo, ¿no? Cómo se ve nuestro cuerpo, qué tanto nos sentimos cómodos con ello? Todo eso entra aquí. Entonces, justamente, ¿cómo vivimos nuestro cuerpo? ¿Qué sentido le damos? Y tiene mucho que, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están en pleno desarrollo? Y imagínense el poder que tienen las palabras de unos padres cuando le puedan llegar a decir a su hijo, es que no te ves bien, es que eso no te queda, es que estás feo, por así decirlo. Imagínense, o sea, todo eso lo vamos integrando justamente a esa imagen corporal que tenemos y eso puede tener repercusiones terribles en las etapas posteriores de nuestras vidas. Entonces, bueno, entonces a eso le llamamos operación subjetivante. ¿Cómo vamos subjetivando nuestro cuerpo? ¿Cómo le vamos otorgando un sentido y un significado a nuestro cuerpo, nuestras dimensiones corporales, nuestras partes del cuerpo, nuestro aspecto físico, etcétera, etcétera? Entonces, así a lo largo de la vida, desde que nacemos, estamos en este proceso de construir el cuerpo a nivel interno, o sea, construimos mentalmente nuestro cuerpo y nos apropiamos de él, lo hacemos propio. Muy bien, entonces, parte de ese subjetivar, pues vemos estas dos cuestiones inmersas. Bueno, por una parte está para construir esta noción de cuerpo. Por un lado tenemos esa realidad biológica, fisiológica, anatómica, tangible. Ajá. Por otro lado tenemos esta realidad psíquica, cognitiva e histórico-social de cómo vivimos el cuerpo. Ajá. Entonces, desde esta parte de la realidad biológica, el cuerpo es visto como un órgano, aquel que se desarrolla, madura y crece. Y desde la parte psicológica, lo vemos, psicológica, cognitivo e histórica, lo vemos como un cuerpo que se subjetiva, un cuerpo al cual le vamos dando un sentido, un significado. Justamente el cuerpo humano, por ejemplo, en términos de los estándares de belleza, es bien diferente. ¿Cuáles eran los estándares en la época victoriana, en el siglo pasado, en el siglo XX, en la década de los 90, a la actualidad? O sea, hay diferencias. Entonces, todas esas cuestiones las vamos integrando a la percepción que tenemos de nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en los 90, el estándar de belleza para las mujeres, o sea, el cuerpo femenino tenía que ver con una delgadez extrema que ya rayaba en lo insano. Y bueno, históricamente ese era como el estándar de belleza, ¿no? Ahora en la actualidad, en este siglo XXI, la década de los 2020, pues ya el cuerpo es distinto, ahora se habla del cuerpo de mujeres más voluptuosas, bueno, estas mujeres, las Kardashian, por ejemplo, como un referente, en donde, y bueno, ahora esto que le llaman el cuerpo de la mujer buchona, que bueno, el tema de la extravagancia en las uñas, en el cabello y los atributos, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo vamos integrando a la noción de nosotros mismos y eso cómo va modificando o deformando a veces la percepción que tenemos? Bien. Si tienen comentarios, me avisan, ¿eh? O dudas. Bueno, justamente Sigmund Freud fue el primero en plantear una articulación entre el cuerpo orgánico en desarrollo y el cuerpo que se subjetiva o construye. Recuerden, por mucho que el cuerpo biológico esté creciendo de manera natural, la noción de ese cuerpo,
la coordinación, la apropiación de ese cuerpo se va construyendo a lo largo de la vida. Bueno, otra cosa también, ay, perdón, Iris, adelante. Ujú. Ujú. Sí, muy buen ejemplo, Iris. Gracias. Justo, o sea, el sexo biológico, ¿no? Por ejemplo, por un lado es el sexo biológico con el que nacemos, pero por otro lado hablamos en estos otros términos de ese, perdón, de ese cuerpo que se subjetiva, como hablamos de identidad de género, de rol de género, de preferencia sexual, que ya son cosas diferentes. Entonces, ¿cómo le vamos otorgando un sentido particular? Y también podemos hacer esa comparativa con el tema de la reproducción humana, por ejemplo. O sea, en términos biológicos sabemos cómo ocurre y en qué consiste la reproducción humana. Y por otro lado hablamos de la sexualidad humana, que es esta parte ya más integral que nos habla de cómo subjetivamos esa actividad, cómo le damos un sentido. O sea, nosotros no, la reproducción humana no es como los animalitos que nada más cumple esa función y ya. Nosotros le damos otro sentido bien complejo, bien particular, tan así que cada ser humano pudiera decirse que vive su sexualidad de manera bien particular. Y bueno, hablamos de conducta sexual, que pues bueno, cada quien en lo privado tiene pues una manera de vivirlo y de darle un sentido. Entonces, sí, justo es esta parte, cómo podemos ubicar ejemplos en donde este cuerpo humano en desarrollo puede estar como, podemos ver estas dos partes. Por un lado, la parte fisiológica, por otro lado, esa parte interna, psicológica, y cómo podemos articular todo esto. Bueno, entonces, todo esto empieza desde que somos bebés, ¿no? Como decíamos, como estos primeros movimientos corporales no son acordes a la voluntad del bebé. O sea, el bebé tiene que desarrollar su capacidad psicomotriz para controlar su cuerpo, para poder desplazarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos cómo este bebé en periodo sensorio-motriz, en esta etapa del desarrollo cognitivo, tiene un dominio parcial de su cuerpo y de sus funciones motoras. Y bueno, incluso en el tema del control del cuerpo, justo hablábamos hace tiempo del control de esfínteres, que también es un gran logro de control corporal, que pues sí nos lleva cierto tiempo. Entonces, hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo llegamos, cómo el ser humano llega a dominar la relación que tiene con su propio cuerpo? O al menos cómo vamos estableciendo a lo largo de la vida esta relación de nosotros mismos, nuestra percepción y nuestro cuerpo. Bueno, por ejemplo, un psicoanalista francés que fue como uno de los grandes también, grandes aportaciones que han otorgado en esta área, Jacques Lacan aporta la noción del estadio del espejo. Justamente él ubica como un bebé en esta etapa sensorio-motriz tiene que hacer este clic de reconocimiento. Ese primer momento en que un bebé se observa en el espejo y reconoce que ahí está su imagen. Es bien increíble porque pensamos que a lo mejor siempre se reconocen, pero no, en verdad es un periodo del desarrollo muy específico
en donde ya finalmente cuando el bebé se reconoce es porque ya hay una construcción interna de la percepción de sí mismo. Entonces reconoce que esa imagen que el espejo le devuelve es él. Ajá, entonces hace clic y es ahí donde ya empieza todo este proceso también ya más en forma de la integración del cuerpo, de la percepción de uno mismo y la noción del cuerpo humano, ¿no? Entonces, este campo sensoriomotriz del bebé es importantísimo para que podamos construir pues esta capacidad de reconocernos y de pues saber quiénes somos. Tan así que por eso, bueno, hay fenómenos, bueno, algunas problemáticas psicológicas que algunas personas presentan en esta disociación, que a veces hay como un no reconocimiento de sí mismo. Por ejemplo, algunos padecimientos psiquiátricos ya más graves, de repente hay una falta de reconocimiento, como que se perciben ajenos a sí mismos, o no se reconocen, simplemente no saben ni quiénes son. Bueno, un ejemplo más, a lo mejor, que puede ser más común de observar, una persona muy alcoholizada. Hay un video muy chusco en internet, ¿no? Hay un hombre que está muy alcoholizado, pero tan alcoholizado que va caminando en como una especie de salón de fiestas, se topa con un espejo y no se reconoce y empieza a pelearse consigo mismo, con su imagen, porque piensa que es otro borrachín que no lo deja pasar. Entonces, a veces hay como como ligeras disociaciones, ¿no? Entonces, es bien interesante el tema de cómo percibimos lo que somos, cómo hacemos ese clic y en qué momentos podemos a lo mejor tener riesgo de disociar esa conexión, ¿no? De la percepción y el cuerpo mismo. No sé si me di a entender con este ejemplo. Claro, los gatos también, bueno, esta especie de pez que se llama pez beta, el pez beta ya ve su reflejo y lo percibe como un enemigo, porque pues no tiene la capacidad cognitiva también para establecer esto que nosotros sí logramos, que es integrar y reconocernos en la imagen. Bueno, entonces es fundamental este fenómeno de la percepción para poder construir la noción de nuestro cuerpo, y también la presencia y percepción de otra persona semejante a mí me permite construir mi imagen corporal. Entonces, los cuidados de los papás aportan demasiado a la construcción de la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque esa persona la empezamos a percibir como un semejante. Empezamos a identificar que es otro ser humano que comparte características similares a las mías. Y aparte, si introducimos el tema del género, ya de ahí empezamos a identificarnos, decimos, me identifico con esta persona porque es igual a mí, y de ahí vamos construyendo un montón de cosas relacionadas a nuestra imagen corporal. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa con estos niños que crecen en ciertas condiciones? Como lo veíamos con el niño salvaje de Aveirón, si se acuerdan, Víctor, el niño salvaje, justamente pues su referente eran animales, entonces pues la percepción de sí mismo iba por ahí. Justo, no me acuerdo si ya les conté este caso, pero bueno, discúlpenme si soy repetitiva. Aquí en Querétaro, en San Juan del Río, creo que sí fue, o en Amialco. Discúlpenme que no me acuerdo ahorita dónde fue exactamente, pero una vez me tocó ir a un seminario en Facultad de Psicología y bueno, era sobre psicosis, esquizofrenia, tratamiento integral y todo esto. Y bueno, hablaron de un caso de una persona, creo que sí era en San Juan del Río, un hombre ya muy mayor, de fácil unos 70 años, que descubrieron que lo tenían amarrado en un patiecito
desnudo. Y este hombre no tenía lenguaje y solamente gruñía y ladraba. Ya indagando se dieron cuenta que sus papás, que bueno, fue su forma en que ellos vieron de cómo manejar la situación, eran personas en una condición bastante, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, en condiciones socioeconómicas muy bajas, pues obviamente no tenían mucha posibilidad de atender a su hijo desde temprana edad en un lugar especial. Entonces, esta persona tenía esquizofrenia y también tenía, creo que, algunas afectaciones cognitivas. Entonces, sus papás lo que se les hizo muy fácil simplemente fue amarrarlo en un árbol y dejarlo ahí. Y esta persona convivía más con animales de ahí, tenían algunos de granja y los perros. Entonces empezó a comportarse así. Y justo la percepción de sí mismo, su imagen, cómo se representa, tiene que ver pues, con quienes nos rodean, ¿no? Entonces, la presencia de otra persona semejante a nosotros es lo que nos humaniza. Bueno, Lacan hablaba también, entre otros autores, también hay un psicólogo estadounidense que se llama Donald Winnicott. Winnicott hablaba del desvalimiento orgánico, que bueno, gracias a que somos dependientes, como lo comentaba creo que también Darwin en este concepto del neoteno, que el ser humano es neoténico, es neoteno, es sumamente dependiente de otro. Ese desvalimiento también nos permite construir una noción interna de nuestro cuerpo, porque los papás o quienes están a nuestro cuidado, ¿no? Quienes nos cuidan, quienes nos brindan protección y cuidado en esto, por ejemplo, de asearnos, alimentarnos, nos permiten ir construyendo una noción de quiénes somos. Visualicen como ejemplo, ¿qué pasa con los bebés pequeñitos, no? Las personas a su alrededor les empiezan a hablar y les dicen, mira qué bonito tu cabello, chinito, o mira tu piel está muy suavecita, cosas así, como toda esa retroalimentación que nos dan los otros en palabras, las vamos integrando. La forma en cómo nos cuidan también, por ejemplo, desde que un bebé lo están bañando, eso le permite empezar a percibir sensaciones corporales y por ende empezar a registrar hasta dónde están las dimensiones de su cuerpo, cómo es más o menos que luce. Entonces empieza a construir ese previo y justo ya cuando llega el momento de que se ve al espejo y hace clic, es porque ya hubo una construcción previa. Entonces, el cuerpo se convierte también en una superficie, o sea, es una superficie táctil que nos permite como ir dimensionando. Y bueno, esta autora, Françoise Dolto, habla del cuerpo como superficie en el sentido de que somatizamos. Ella dice, bueno, es una superficie que somatiza, que nosotros también nos podemos comunicar mediante el cuerpo. Básicamente lo que nosotros callamos, el cuerpo lo habla por nosotros. Entonces, por ejemplo, algunos padecimientos psicosomáticos, de los más sencillos a los más complejos, hay enfermedades que no tienen justamente un origen orgánico y que la explicación va desde este otro lado, el tema del cuerpo y lo sensorio motriz. El cuerpo como superficie. Vemos cómo hay personas que tienen urticaria, les salen ronchas en la piel cuando se estresan y no hay ninguna explicación fisiológica, o sea, no hay ninguna afectación física. Sin embargo, el cuerpo pues tiene esa manifestación. Esas son manifestaciones psicosomáticas. Bueno, de las más sencillas que a lo mejor a alguno de aquí le ha sucedido, pues cuando están muy nerviosos por un examen, pues el dolor de cabeza, dolor estomacal, pues son reacciones psicosomáticas. Bueno, dolor fantasma también a veces es una reacción psicosomática. A veces cuando alguien pasa por una
situación traumática, un accidente, queda el registro de ese dolor tan intenso y puede ser común que posteriormente reviva ese malestar y sienta dolor todavía, aunque esa parte del cuerpo ya esté sana y curada. Okay. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? Eso del dolor fantasma es, por ejemplo, cuando a una persona se le amputa un brazo y dice que tiene comezón, o igual como en una pierna. Uh-huh. Sí, también. Exactamente. Ay, gracias. O por ejemplo también ante una cirugía, o sea, cualquier persona que tuvo una cirugía y le dolía cierta parte del cuerpo, no sé, hablemos de alguien que le quitaron el apéndice, y puede suceder que esa sensación se quede y de repente regrese como un dolor fantasma de la herida, aunque ya cerró y sanó desde hace mucho tiempo, pero esa percepción sigue por ahí como a un nivel traumático y por eso retorna y retorna. Bueno, entonces, Françoise Dolto, ella habla de este concepto que se llama imagen inconsciente del cuerpo, que tenemos pues a nivel mental, psicológico, una noción de lo que es nuestro cuerpo, la cual muchas veces no somos conscientes de cómo es esa imagen que tenemos, o sea, está a un nivel demasiado profundo, pero está ahí presente. Entonces, ella dice, bueno, la imagen inconsciente del cuerpo es la transformación producida en el organismo cuando es asumido por una imagen. Bueno, suena un poco complejo, pero básicamente es como esa construcción de nosotros mismos que existe a un nivel muy profundo, que la gran mayoría de las veces no somos del todo conscientes. Entonces, relacionado con esto, es importante que dividamos este tema del cuerpo en estas dos secciones principales. Por un lado, el esquema corporal. ¿Sí? El esquema corporal es como lo que aporta la ciencia, la anatomía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese esquema corporal es el mismo para todos, lo compartimos todos los seres humanos como especie. Visualicemos, ¿no? Que a ver si me ayudan a recordar cómo se llama este esquema que está dibujado un hombre, un cuerpo de un varón en una especie como de círculo o pentagrama. ¿Alguien se acuerda? Ok, por acá en el chat nos dice Héctor, el hombre de Vitruvio. ¿Será? Yo la verdad ni recuerdo el nombre. Déjenme buscarlo. Es el que tiene dos, que lo dijeron con dos brazos y dos piernas. Sí es el que se Sí, refiere, sí, el hombre de Vitruvio. cierto. Muchas gracias. Ok, perfecto. Visualicemos como ejemplo el hombre de Vitruvio. Ese es un esquema corporal otorgado para los seres humanos. Ese esquema lo compartimos todos, todos lo tenemos integrado en nuestra percepción, en la noción que tenemos. Pero también, bueno, cabe resaltar, llama la atención que durante mucho tiempo, históricamente, la noción del cuerpo, el esquema corporal otorgado para los seres humanos, si se fijan, durante mucho tiempo predominó el esquema masculino, o sea, del cuerpo masculino. El cuerpo femenino poco se integró en esta cuestión y eso generó consecuencias importantes a nivel histórico, porque el tema del cuerpo femenino también pareciera que se convierte como en una especie de interrogante que pocos estudian. La ginecología también vemos cómo ha habido un montón de dificultades ahí sobre cómo integrar el cuerpo femenino, quién estudia el cuerpo femenino, que también el estudio de la ciencia y de los cuerpos ha sido muy otorgado a los hombres, ¿no? O sea, son los hombres los que estudian esto.
Entonces, bueno, es importante tener en cuenta cómo es que otorgamos este esquema corporal y cómo lo transmitimos. Y bueno, yo agregaría también, ¿qué pasa con el cuerpo en condiciones de discapacidad? Que también eso es algo bien interesante de estudiar, cómo percibimos a las personas con discapacidad y ellos cómo se perciben a sí mismos. Por ejemplo, les comparto algo que yo he notado, el tema de la sexualidad, muchos padres de familia de adultos o adolescentes con alguna discapacidad, como lo puede ser síndrome de Down, bueno, cuando nacen con alguna, que les falta alguna extremidad también, o retraso psicomotriz, cómo los papás los perciben como seres frágiles, como si no pudieran desarrollar sexualidad, como si fueran sujetos asexuales. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Como también el tema de la sexualidad y el cuerpo, siempre también lo pensamos en términos como completos, hablando de este esquema del hombre de Vitruvio, y cómo no integramos también otros esquemas corporales que también existen, ¿no? Pues a veces excluimos como a los cuerpos humanos, ¿no? Bien, bueno, entonces está el esquema corporal que nos proporciona la ciencia y que es el mismo para todos, que empezamos a integrar esta noción de en promedio cómo está estructurado nuestras dimensiones corporales, la estatura, la forma del cuerpo, los órganos del cuerpo. Ajá. Y por otro lado está la imagen del cuerpo, que es esto a lo que se refiere François Dolto, el cual tiene una función formadora. Ajá, es esta función que nosotros integramos, es esa parte subjetiva, psicológica que tiene cada sujeto, es propia de cada sujeto y está ligada a su singular historia de vida, cómo se fue desarrollando y cómo le fue otorgando un sentido y un significado a ese cuerpo. Bueno, ya habíamos revisado esta parte. ¿Cómo podemos definir la imagen? Como esa figura visual de un objeto formada en una pantalla, espejo, retina del ojo, placa fotográfica, etcétera, por los rayos de luz que parten del objeto y que son refractados por un lente o espejo. Ya hablamos del papel de lo sensorial para la construcción de las imágenes y que también tiene esta función para representar la realidad. O sea, nuestra capacidad de construir imágenes mentales, pues nos ayuda a construir la realidad, representarla. De hecho, yo creo que más adelante, ahora que el equipo 3 exponga estas características del desarrollo de los niños en etapa preescolar, ahí también se juega esta cuestión de la representación, como incluso las primeras representaciones que vamos realizando como a un nivel más tangible son los dibujos. El dibujo en la infancia es ese primer indicador de que ya tenemos representaciones, la capacidad pues de representar. Y eso es la base de la creatividad, de la etapa futura, la etapa adulta. Gracias a esa capacidad, pues ahora vemos los avances tecnológicos, como lo es contar con impresoras en 3D, o sea, cómo materializamos nuestra capacidad de representación a ese grado tan complejo. Bueno, entonces íbamos aquí en esta parte, en el punto 3, que bueno, ese auxilio que nos brindan los adultos que están a cargo de nuestro cuidado, cómo nos brindan pues una seguridad y cuidados que nos permiten ir integrando nuestra percepción de nuestro cuerpo. Y en un primer momento, en primera instancia, hablando de esta etapa sensoriomotriz,
El cuerpo para el bebé sensoriomotriz, funciona como una especie de mediador, o sea, su cuerpo es mediador entre él y entre el mundo. Ajá, siempre, por así decirlo, lo utiliza hasta como un instrumento su cuerpecito, ¿no? Por eso decíamos hace rato, a veces se lanza el bebé a la aventura, utiliza su cuerpo para poder acceder a objetos, o sea, tomarlos, manipularlos. Entonces su cuerpo se convierte también en una extensión. Incluso en esto de la superficie también hay bebés que se pintan, o sea, se rayan la cara, se rayan los brazos, porque están como en esta parte de integrar la percepción. Entonces, justo cómo pasamos de este cuerpo, de esa noción de cuerpo fragmentado, como lo vemos acá en la imagen, por el tema de cómo percibimos las cosas, a un cuerpo ya más unificado. Entonces, el encuentro de la imagen especular con la imagen del cuerpo que tenemos, la imagen inconsciente, es ese momento específico que surge cuando un bebé se reconoce por primera vez en el espejo. Como lo ponemos aquí en esta imagen, es un momento particular porque antes de este periodo no se puede. O sea, si ustedes ponen a un bebé en el espejo, ni siquiera le toma atención. Es un momento muy particular de su propio desarrollo que justo Jacques Lacan le llama el estadio del espejo. Es cuando ya hace clic la imagen especular, o sea, la imagen que el espejo nos proyecta, con la noción inconsciente que tenemos de nosotros mismos. Y bueno, ya de más grandes y con más conciencia, vemos los juegos especulares, ¿no? O sea, por ejemplo, estas ferias que tienen espejos que te hacen ver más gordo, más alto, más delgado, juegan con la percepción. Ok, hasta aquí tienen comentarios, preguntas. Creo que nada, doctora. No, maestra. Ay, disculpen que hay mucho ruido por acá. Los helicópteros, ya saben, Cerro Puerto. Ok. Bien, bueno, ya se va a cortar la sesión de Zoom. Entiendo que empezamos tarde. Con toda confianza, díganme, ¿seguimos? Podemos seguir otra media hora si ustedes quieren, o si no, podemos concluir. Entiendo que la organización que teníamos, pues, era el acuerdo de que trabajaríamos de 2 a 4, como ustedes me lo indiquen. Si pueden, por favor, con manita levantada, ¿quiénes preferirían que ya cerráramos la clase a las 4? Perdone, a ver si no se corta la sesión antes de alcanzar a contabilizar todos. Si se llega a cortar, la reinicio nada más para ponernos de acuerdo, ¿eh? Van 7 personas. Poquito menos de la mitad. Bueno, prácticamente la mitad. 7 de 15. Pues ahora sí que como usted diga, profesora. Ok. Bueno, déjenme ver. Si quieren